Secundaria segundo grado. Matemáticas. Generalización de los procedimientos del cálculo del perímetro y del área. Estimadas y estimados estudiantes de segundo grado de secundaria, agradecemos su presencia en esta sesión, correspondiente a la asignatura de Matemáticas. Soy Eduardo Mendoza Camacho y seré su profesor en esta sesión. El día de hoy aprenderemos a generalizar los procedimientos del cálculo del perímetro y del área de algunas figuras, por medio del uso de literales. Además, resolveremos y analizaremos algunas situaciones matemáticas relacionadas con este tema. Para esta sesión necesitarán cuaderno de matemáticas o bien papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. En esta sesión trabajaremos con algunas figuras geométricas, así como con sus áreas y perímetros. ¿Ustedes saben qué es el perímetro y qué es el área? ¿Ambos se refieren a la misma propiedad? ¿Me permite participar con usted, profesor? Claro que sí, Leslie. Serás de gran ayuda. Puedo ayudarles con el concepto de perímetro. Es la medida del contorno de una figura poligonal que se obtiene al sumar sus lados y se mide en unidades lineales, como centímetros o metros. Y del área, no estoy segura. Creo que son los mismos, ¿o no, maestro? En cuanto al perímetro, estás en lo cierto, pero no es lo mismo el área que el perímetro. El área es la medida de la superficie plana de una figura, que se mide con unidades cuadradas, como centímetros cuadrados o metros cuadrados. También sabemos que el área y el perímetro de una figura geométrica se obtiene a través de diferentes procesos y con diferentes fórmulas. Veamos el siguiente problema para mostrarlo. Bruno está planeando iniciar un negocio de elaboración de manteles, de diferentes formas y tamaños. Ha pensado en algunas figuras que podría utilizar como plantilla. Estas son un cuadrado, un triángulo equilátero, un rectángulo y un hexágono regular. Para saber la cantidad de material que va a utilizar en la elaboración de cada mantel, necesita calcular el área y el perímetro de las figuras que ya seleccionó. Ayudemos a Bruno a recordar esta información. Si Bruno decide elaborar manteles en forma de cuadrado, tiene que considerar que se trata de una figura de 4 lados de igual tamaño. Para calcular el perímetro, se suma cada uno de los lados de la figura, A más A más A más A. Al tratarse de una suma repetida del mismo valor, el perímetro se puede expresar también como 4A, en donde la literal A representa el lado del cuadrado. De esta manera, sabemos que con la expresión perímetro igual a 4A, podemos obtener el perímetro de cualquier cuadrado. ¿Qué tendría que hacer Bruno si lo que quiere saber es el área del mantel? Bueno, pienso que una multiplicación. Sí, una multiplicación. Considerando que la superficie de una figura se mide a partir de unidades cuadradas, para calcular el área, Bruno puede contar el número de unidades cuadradas que integran a la figura, o bien multiplicar la medida de sus lados, A por A, que es equivalente a la expresión A cuadrada. Analicemos. Si Bruno elabora manteles en forma de cuadrado de 4 metros de lado, para calcular el perímetro es necesario sumar los 4 lados de la figura. ¿Y solo sumando se puede encontrar el perímetro? También podemos multiplicar por 4 la medida de lado. En este ejemplo, multiplicamos 4 lados por 4 metros que mide cada lado de la figura. Así, sabemos que el perímetro del mantel será de 16 metros lineales. Para calcular el área, multiplicamos 4 metros por 4 metros, como lo indica la expresión, porque 4 metros es lo que mide por lado el cuadrado. Así, sabemos que el área del mantel será de 16 metros cuadrados. En este caso, el perímetro y el área tienen la misma magnitud, pero diferentes unidades, porque como ya dijimos, son propiedades diferentes. Para elaborar manteles en forma rectangular, Bruno sabe también que esta figura tiene 4 lados,
con dos pares de lados iguales, de manera que, para conocer el perímetro de un rectángulo, hay que sumar la medida de cada uno de sus lados, b más d más b más d. Considerando que esta figura tiene dos pares de lados iguales, esta expresión también se puede representar como 2b más 2d, en donde b representa el largo o base del rectángulo y d el ancho o alto. Calcular el área del rectángulo es un proceso similar a la del cuadrado, tomando en cuenta que la superficie se mide mediante unidades cuadradas. En este caso, basta con contar la cantidad de cuadrados que hay en la superficie del rectángulo, o bien multiplicar la medida de largo b por la medida del ancho d. Así sabemos que la expresión área es igual a b por d. Puede utilizarse para calcular el área de cualquier rectángulo. Si Bruno decide hacer manteles en forma de rectángulo que midan 4 metros de largo y 2 metros de ancho, para calcular el perímetro se suman los 4 lados de la figura. También podemos sumar los productos 2 por 4 metros y 2 por 2 metros, ¿o no, maestro? Así es, Leslie. Y de esta manera sabemos que el perímetro del mantel tendrá 12 metros de longitud. Como sabrán, para calcular el área se utiliza la expresión área igual a b por d. Por esta razón, multiplicamos la medida de largo, 4 metros, por la medida del ancho, 2 metros. Y así sabemos que el área de un mantel de forma rectangular de 4 metros de largo y 2 metros de ancho es de 8 metros cuadrados. Miren a su alrededor. ¿Qué objetos tienen forma de rectángulo o de cuadrado? ¿Podrían utilizar alguna de las expresiones que acabamos de revisar con el cuadrado y el rectángulo para calcular su perímetro y área? Sí, son muchas. El techo, la pantalla, el pizarrón, la puerta, la mesa. ¿Qué pasa si Bruno necesita hacer manteles en forma de triángulo equilátero? Debe tomar en cuenta que se trata de una figura de 3 lados iguales y para calcular su perímetro hay que sumar la medida de cada lado, esto es b más b más b. También podemos expresar el perímetro de la siguiente manera. 3b, el triple de b, en donde la literal b representa la medida de lado de cualquier triángulo equilátero. Respecto al área, recordemos que en comparación con un rectángulo de la misma base y altura que el triángulo, este siempre representará la mitad del área del rectángulo. De esta forma, para calcular el área de un triángulo, se multiplica la base por la altura y el resultado se divide entre 2. Este proceso se generaliza con la expresión que seguramente ya conocen. El área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Si Bruno tiene pensado hacer una plantilla para elaborar manteles en forma de triángulo equilátero que midan 4 metros de lado, entonces puede sumar la medida de los 3 lados del triángulo, 4 más 4 más 4, y al efectuar la suma obtendremos 12 metros, que corresponden a la medida del contorno o perímetro del mantel. Pero es más eficiente si multiplicamos 3 por los 4 metros que mide cada lado, y también obtenemos 12 metros como resultado. ¿No es así, profesor? Así es, Leslie. Tú, como las y los estudiantes que nos acompañan desde casa, se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Ahora, veamos qué pasa con el área. ¿Qué tiene que hacer Bruno si lo que quiere saber es el área del mantel en forma de triángulo equilátero? Utilizamos la expresión base por altura entre 2, multiplicando los 4 metros de la base por los 3.5 metros de la altura, aproximadamente, y el producto lo dividimos entre 2. Así sabemos que el mantel tendría una superficie de 7 metros cuadrados aproximadamente. Muy bien, Leslie. Ahora veamos qué sucede si Bruno necesita hacer manteles en forma de hexágono regular. Como ya saben, un hexágono regular es un polígono de 6 lados iguales y 6 ángulos interiores iguales. Maestro, ¿y cómo calculamos el perímetro y el área de un hexágono? Cualquier superficie plana de lados rectos como los polígonos, en este caso del hexágono regular, pueden dividirse en triángulos y así calcular su área, como la suma de las áreas de dichos triángulos. Un hexágono regular se puede dividir en 6 triángulos equiláteros. Observen. Al dividir el hexágono a partir del centro hacia sus vértices, obtenemos 6 triángulos iguales, con igual medida
de base y altura. Con base en lo anterior, aún sin conocer la medida del lado del hexágono, sabemos que todos sus lados miden lo mismo, porque se trata de una figura regular. En conclusión, el perímetro se obtiene sumando C más C más C más C más C más C, o bien multiplicando C y C, 6 por C. Es en donde la literal C representa el lado de cualquier hexágono regular. ¿Y qué sucede con el área? Hace un momento explicamos que un hexágono regular puede ser descompuesto en 6 triángulos con igual base y altura. Esta información nos ayudará a establecer una expresión que permita calcular el área del hexágono. Pero antes debemos saber que en un polígono regular la altura de los triángulos en los que se descompone se llama apotema y es la distancia de su centro al punto medio de cualquiera de los lados del polígono regular. Una forma de calcular el área de un hexágono regular a partir de la descomposición en triángulos es sumar el área de los 6 triángulos obtenidos o bien calcular el perímetro de la figura y multiplicar el resultado por la medida del apotema, dividiendo el producto obtenido entre 2. Ahora Bruno sabe que con la expresión área igual a perímetro por la apotema entre 2 es posible obtener el área de cualquier hexágono regular. Verifiquemos que las expresiones antes mencionadas nos ayudan a calcular el perímetro y el área de un hexágono regular. Si Bruno elabora un mantel en forma de hexágono que mide 4 metros de lado y tiene 3.5 metros de apotema, utilizamos la expresión C y C para calcular el perímetro del mantel, esto es, multiplicar 6 lados por los 4 metros que tiene cada lado del hexágono. Al efectuar la multiplicación, obtenemos 24 metros, que corresponden al perímetro del mantel. Maestro, esto puede parecer muy fácil, pero tengo una duda. ¿Esta expresión también se aplica para el área? Considera que para el área usamos la expresión área igual a perímetro por apotema sobre 2. Multiplicamos el perímetro 24 metros por el apotema 3.5 metros y dividimos el producto entre 2. De esta forma, sabemos que la superficie de un mantel en forma de hexágono regular de 4 metros de lado y 3.5 metros de apotema es de 42 metros cuadrados. ¿Cómo les fue? Ahora, pongamos en práctica lo que hemos aprendido con el siguiente problema. Bruno hizo los siguientes diseños para hacer algunos manteles de papel. Él dice que si se respetan las medidas de estos, se utilizará la misma cantidad de papel para cada uno, aunque sus formas sean diferentes. ¿Qué piensan de lo que dice Bruno? No sé, pienso que no, porque las figuras se ven muy diferentes. ¿Ustedes qué opinan? Podemos comenzar por analizar los diseños. El primero se trata de un mantel rectangular, formado por 3 cuadrados del lado X. El segundo diseño se presenta en forma de estrella, para la que se ocupa un cuadrado del lado X y 4 triángulos de base y altura X. ¿Será verdad que ocupan la misma área? Pensándolo bien, sí ocupan la misma área, porque si analizamos los diseños, se ve que cada triángulo equivale a la mitad de un cuadrado. Para estar seguros y seguras de lo que Bruno dice, es necesario comparar el área de las dos figuras. No conocemos la medida del lado del cuadrado, pero se tomó como referencia el mismo tamaño para los dos diseños, porque están representados con la misma literal, lo que significa que se trata de la misma medida desconocida. El primer diseño ocupa 3 cuadrados, al igual que el segundo, porque para obtener los triángulos del segundo diseño se requieren hacer algunos cortes que se acomodan para armar la figura del mantel. A partir del análisis que hemos realizado, podemos concluir que Bruno tiene razón. Si se respetan las medidas de cada uno de los diseños, se utiliza la misma cantidad de papel, no importando el diseño. Nos damos cuenta que el área es la misma, porque las expresiones que las representan son equivalentes. Es lo mismo que yo decía, maestro. Así es, Leslie. Y para quienes nos acompañan a distancia, ¿cómo van hasta este punto de la clase? Las y los invitamos a poner a prueba sus conocimientos adquiridos, resolviendo el nuevo reto que enfrenta Bruno.
Ahora Bruno ha decidido contribuir al cuidado del medio ambiente, tener un negocio socialmente responsable y comprometido con el cuidado del medio ambiente. Por tal motivo, ha decidido hacer sus manteles con papel reciclado y además reducir la cantidad de papel empleado en su elaboración. Esto con base en el nuevo diseño que producirá ahora. Inicialmente el diseño se elaboraba con 5 cuadrados, posteriormente se realizaba con 3 y ahora lo realizará con tan solo 2 cuadrados, como se muestra a continuación. ¿Logrará Bruno reducir realmente la cantidad de papel que se utiliza para la elaboración de los manteles con sus nuevos diseños? Depende de las medidas de los cuadrados que utilice Bruno, ¿verdad, profesor? Así es, Leslie. Sabemos que X representa cualquier medida para los 3 diseños. Observemos sus diseños. Noten que tomó como referencia nuevamente cuadrados del mismo tamaño, porque representa la medida de lado con la misma literal X. Quizá nos ayude a comprobarlo si calculamos el perímetro y el área de los diseños, como lo hicimos en el problema anterior. Bien, comencemos entonces por analizar el perímetro de cada diseño. El primer mantel está compuesto por 5 cuadrados del lado X. Para calcular el perímetro, se suman todos los lados de la figura, siendo el perímetro del diseño 1 del mantel igual a la suma de 12 veces el valor que representa la literal X, o bien el producto de 12 por el valor de la literal X. En el diseño 2 del mantel, la medida de los lados es diferente porque se representa con la literal Y. Para calcular el perímetro, se suman todos los lados de la figura y el perímetro del diseño 2 del mantel es igual a la suma de 8 veces el valor que representa la literal Y, o bien el producto de 8 por el valor de la literal Y. Por último, para calcular el perímetro del diseño 3 del mantel, únicamente se suman cada uno de los lados de la figura, expresados como 1/2 de X y 2W. Al efectuar las operaciones, obtenemos la expresión 2X más 8W, que representa el perímetro del mantel. Entonces, ¿la primera expresión y la segunda expresión en cada diseño representan lo mismo? Sí, ambas expresiones en cada diseño son equivalentes. Ahora, analicemos el perímetro resultante de cada diseño con ayuda de la siguiente tabla, perímetro de figuras. Al comparar la expresión algebraica que representa el perímetro de cada diseño que Bruno elaboró, podemos notar que los 3 resultados son diferentes. Esto significa que las 3 figuras tienen un perímetro distinto. ¿Qué representan las expresiones contenidas en la tabla en relación a los diseños del mantel? Maestro, representan la medida del contorno de los manteles, es decir, el perímetro de cada diseño. Sí, pero para poder saber la cantidad de papel en metros cuadrados que necesita Bruno para elaborar los diseños de mantel, ¿qué necesitamos calcular? ¿Área o perímetro? Con lo que hemos visto, yo diría que lo que necesitamos calcular es el área, porque lo que buscamos es la medida de la superficie que ocupa cada diseño, y esta se da en metros cuadrados. Muy bien. Atentas y atentos a lo siguiente. Si observamos y analizamos detenidamente el diseño número 1, está constituido por 5 cuadrados, cuya medida de lado está representada por la literal X. Para su elaboración, los 5 cuadrados se acomodan en forma de una cruz. El diseño número 2 está compuesto por 3 cuadrados. La medida de cada lado está expresada por la literal X, es decir, que los cuadrados que se ocupan para este diseño y el anterior tienen la misma medida, porque se representan con la misma literal. En este diseño, 2 de los cuadrados se cortan para dar la forma de estrella al mantel. Por último, podemos ver que el diseño 3 se compone de 2 cuadrados del mismo tamaño que los cuadrados de los diseños anteriores, porque la medida de cada lado se representa con la literal X. Pero al igual que en el diseño 2, se hicieron cortes a las figuras originales para dar forma al mantel. Sí, uno de los cuadrados se corta por la mitad y los rectángulos que resultan se cortan en diagonal para obtener 4 triángulos que se acomodan para dar forma al diseño del mantel. Así es.
Al comparar los tres diseños y observar la cantidad de papel empleado en la elaboración de cada uno, podemos notar que Bruno logró disminuir la cantidad de papel. Si se fuera a cubrir una mesa cuadrada del lado X, con lo que quedaría cubierta esa superficie, que es X cuadrada, cada diseño tendría un faldón. El diseño 1 tendría 4 faldones cuadrados del lado X. Para el diseño 2, 4 faldones en forma de triángulo de base y altura X. El tercer diseño tendría 4 faldones en forma de triángulo con base X y altura 1/2 de X. Al calcular el área de cada diseño a partir de la suma de los cuadrados que los componen, comprobamos que Bruno disminuyó la cantidad de papel en la elaboración de sus manteles. Maestro, creo que ya estoy lista para el siguiente problema. Me parece muy bien. Entonces, analicemos el problema de la granja de José. José quiere ampliar su granja para reacomodar a sus animales. El terreno de la granja se representa de color verde. José necesita comprar los terrenos que aparecen en azul y en amarillo, como se muestra en la imagen. Sin embargo, José tiene algunas dudas. Ayudemos a José a resolverlas. La primera pregunta que tiene José es: ¿qué forma tiene el terreno? Como podrán notar, el terreno de José es el de color verde. Al observarlo, nos damos cuenta que sus lados son iguales, en este caso representados con la literal X. Sabemos que el cuadrado es una figura geométrica que pertenece a los paralelogramos, porque tiene 4 lados que miden lo mismo y son paralelos 2 a 2. Maestro, ¿qué quiere decir 2 a 2? Que tienen 2 lados paralelos e iguales entre sí, y los otros 2 también son paralelos e iguales entre sí. Además de los 4 lados iguales, posee 4 ángulos interiores que miden 90 grados, es decir, son ángulos rectos, y la suma de sus 4 ángulos interiores es igual a 360 grados. Entonces, el terreno de José corresponde a la figura geométrica de un cuadrado, porque cumple con todas estas características. Al observar y analizar los terrenos que se encuentran junto al de José, identificados con color azul y amarillo, podemos notar que los de color azul corresponden a la figura del rectángulo, porque sus lados son iguales 2 a 2. Recordemos que los rectángulos tienen 2 lados opuestos paralelos que tienen la misma medida. Además, otra característica de los rectángulos es que sus ángulos son rectos. ¿A qué se refiere con tener ángulos rectos? Se refiere a que un ángulo recto es igual a 90 grados. Las figuras en color azul corresponden a rectángulos porque se encuentran compuestas por 4 lados, de los cuales 2 tienen una longitud y los 2 restantes otra, y además forman 4 ángulos rectos de 90 grados. Para el caso de las figuras de color amarillo, corresponden a un cuadrado que tiene las mismas características y además los 4 lados del cuadrado miden lo mismo. Al comprar los terrenos, ¿qué forma tendrá la granja? ¿Saben la respuesta? ¿Qué dice Leslie? Tendrá forma rectangular porque tendrá mayor longitud en su largo comparado con la longitud del ancho. Tienes razón. Como podemos notar, el largo del terreno de la granja estará aumentado en 3 unidades, mientras que en su ancho solo estará excedido en una. Esto es, el largo está representado por la expresión de x más 3 y el ancho por la expresión x más 1. ¿Es posible calcular el perímetro del terreno verde? Recordemos que el perímetro de una figura plana es la medida de su contorno. Para el caso de la figura verde, que corresponde a un cuadrado, es posible expresar su perímetro como 4x, es decir, 4 veces el valor del lado x. Para poder saber las dimensiones del nuevo terreno que tendrá la granja, una vez que adquiridos los terrenos que muestra la imagen, es necesario saber, en primer lugar, cuál es el ancho del nuevo terreno y al mismo tiempo cuál será el largo del nuevo terreno. Es importante, en primer lugar, establecer la magnitud del largo y del ancho a través de la información que se proporciona mediante la imagen. En este caso, se representará cada una de las expresiones a través de una tabla. El largo del terreno total está expresado como
x más 1 más 1 más 1. Si realizamos la reducción de términos semejantes, obtenemos una segunda expresión algebraica, x más 3, siendo ambas expresiones equivalentes. Entonces, para el caso del ancho, la primera expresión es x más 1, ya que no hay términos semejantes que podamos reducir. Claro, de acuerdo con la imagen, ¿qué valores pueden tener las medidas del terreno total? El nuevo terreno tendrá de largo x más 3 y de ancho x más 1, como se observa en la imagen. José comprará el terreno que necesita para la ampliación de su granja. Irá adquiriendo de forma mensual cada uno. En primer lugar, comprará los terrenos de color azul y posteriormente los de color amarillo. El costo de cada terreno depende de su tamaño. Si José desconoce las medidas de los terrenos que quiere adquirir y únicamente sabe el costo que pagará por cada metro cuadrado, ¿qué expresión permite calcular el área de cada terreno? Depende de la forma de cada terreno, profesor. Porque si observamos, hay terrenos cuadrados y rectangulares. Así es, por lo que para poder ayudar a José es necesario analizar cada una de las figuras y expresar sus medidas con la información que se proporciona en la imagen. Representamos a través de una tabla los datos que nos permiten conocer la superficie de cada figura. Para el caso del cuadrado verde, la longitud de sus lados está representada con la literal x y su expresión algebraica se expresa como el producto de x por x. Al realizar la multiplicación, obtenemos el área, que se representa como x cuadrada, o bien x elevada a la segunda potencia. En segundo lugar, tenemos el rectángulo azul. El largo de la figura es x y su ancho corresponde a 1. La expresión algebraica que representa el área es el producto de x por 1. Al efectuar la multiplicación, obtenemos como producto x, que representa el área del rectángulo. Ahora, les toca a ustedes. ¿Cuál es el área del cuadrado amarillo? Eso está muy fácil, maestro. En el cuadrado amarillo, las medidas por lado son igual a 1, de manera que la expresión que representa el área se expresa como la multiplicación de 1 por 1. Al final se obtiene el área que es igual a 1. Otra manera de representar el área del terreno total de José es analizar la forma que tiene el terreno total. Como es posible observar, corresponde a un rectángulo. Representamos la longitud de su largo con la expresión x más 3 y su ancho con la expresión x más 1. Así, obtenemos la expresión algebraica del producto de x más 3 por x más 1. Para que José pueda saber la superficie de su terreno total, una vez adquiridos los terrenos, solo necesitará sustituir el valor que representa la literal x y efectuar las multiplicaciones correspondientes y podrá hallar el valor del área total. Hemos terminado, profesor, y a mí me pareció una excelente sesión. ¿Y a ustedes? Les recomiendo revisar lo aprendido en su libro de matemáticas de segundo grado, que les otorgaron en su escuela. Seguramente ahora tienen más herramientas para resolver este tipo de problemas. Confiamos en su capacidad para analizar y aplicar lo aprendido de clase. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en otra emisión de Aprende en Casa 2.